¿Cómo les va? Otra vez les estamos presentando Sociedad y Estadio, este resumen histórico, futbolístico también, cultural, que tiene que ver con la relación tan cercana que hay entre lo que nos apasiona a muchos de los argentinos, que es el fútbol, desde su origen, desde la fundación de los clubes allá por finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y la evolución social de nuestro país. Pero claro, en los distintos momentos sociales de la Argentina aparecieron las dictaduras. Aparecieron los golpes de Estado que provocaron que esas situaciones democráticas, repasemos rápidamente. Elección primera popular con voto libre para los hombres en 1916, asume don Hipólito Yrigoyen, gana Marcelo T. Alvear, vuelve a ganar Hipólito Yrigoyen y el 6 de septiembre del 30 se produce el primer golpe de Estado hecho y derecho. Eso dura 14 años más o menos. En 1946 llega el general Perón, gobierna 9 años, nuevo golpe de Estado. Después vinieron los que más conocemos, los de Onganía, los de la dictadura de Videla, Agosti y Macera, con características mucho más difíciles de entender, con un plan sistemático de exterminio de muchísima gente. En el medio de todas estas dictaduras hubo campeonatos mundiales y desgraciadamente el fútbol argentino ha tenido la mala suerte de asociar a la peor dictadura que ha tenido con el primer campeonato mundial que ganó. Estamos hablando de 1978, estamos hablando del torneo que organizó nuestro país. Argentina ganó ese campeonato mundial, vamos a hablar un poco de eso, vamos a observar cómo se puede impugnar quizás el desarrollo del partido con Perú, pero no el resto de los encuentros. Tenía un muy buen equipo, había muy buenos jugadores, se festejó. Era una alegría en medio de tanta muerte, en medio de tanta malaria. La cuestión es que lo que vamos a ver junta momentos del fútbol, quizás gloriosos en cuanto al resultado, y momentos del país tenebrosos en cuanto a la oscuridad. El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban y lo que muchos sectores empresariales querían. Isabel Perón fue derrocada y detenida. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Macera y el brigadier general Orlando Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea formaran el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. José Martínez de Oz fue designado ministro de Economía y el 2 de abril anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras. La gestión de Martínez de Oz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron. Destruyeron por completo la cultura y la identidad nacional. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Durante este periodo, la deuda empresaria y las deudas externas, tanto pública como privada, se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal. Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado, que fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. Levantar el techo. Veamos.
techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando piso! ¡Saca el piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar, para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Durante el proceso iniciado en 1976, la cultura sobrevivía en la resistencia. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terrorismo de Estado para instaurar pánico y así imponer el orden sin ninguna voz disidente. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Los destinos de todo un país, los destinos del pueblo, eran manejados por apropiadores. Apropiadores de empresas, apropiadores de bebés, apropiadores de derechos. Curiosamente, algunos de los casos más emblemáticos de apropiación están vinculados a un mismo grupo económico y se encuentran en permanente investigación por parte de la justicia. Había que mostrar que los argentinos éramos supuestamente derechos y humanos ante las noticias que llegaban a todo el mundo de lo que en nuestro país acontecía. Fue en ese marco y con el respaldo de la FIFA y de la AFA que la Argentina organizó su primer y único mundial. El campeonato del mundo que se disputó en nuestro país en el 78, al igual que Italia en el 34 y quizás Inglaterra en 1966, son los únicos torneos mundiales en los que existen graves sospechas de que el vencedor no logró el torneo en forma totalmente limpia y sin ayudas externas. Como ya había hecho Adolf Hitler con los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, el Mundial del 78 fue una grosera, horrenda manipulación política en complicidad con el deporte y aquellas autoridades que avalaron el evento. Mientras en la cancha se festejaba y en muchas partes del país también, los gritos de gol llegaban hasta la ESMA, donde se callaban, se tapaban los gritos de miles de torturados a los que además se les hacía creer que la vida sin ellos, sin su lucha, continuaba. Se puede decir en descargo de la Argentina que probablemente se tratase del mejor equipo del torneo, que todo provino del esfuerzo de César Luis Menotti, que había asumido en 1974 y que se había esforzado en crear un bloque solidario y compacto y en agregarle toques argentinos y esa cantidad de combinaciones que lo hicieron tan diferente al fútbol albiceleste. Cuando el flaco aparece muy joven y empieza a entrenar a Huracán, si vos ves esos reportajes en donde aparece en blanco y negro, con la patilla, el pelo largo, después de un partido el flaco dice que va a luchar toda su vida por reivindicar, reconstruir y volver a tener en la Argentina el fútbol que históricamente en la Argentina se defendió. Hubo muchas cosas muy importantes, muy interesantes. El problema es que el flaco en un momento dado le dijo que no al negocio, siendo él un negocio en sí mismo. Cuando digo del negocio, es el negocio que se instaló en el fútbol desde la aparición del contrato AFA, TIC y todo lo demás. El mensaje que hace 30 años teníamos es el mensaje del otro lado. Son los socios de la angustia y son los socios de Bilardo. O sea, Bilardo hoy sigue instalado, tiene un programa en la radio que fue toda la vida de los que monopolizaron y que ahora va a aparecer otra vez en televisión y sigue estando en AFA y en los lugares de privilegio. Bueno, él estuvo del otro lado. Estar del otro lado, sin victimizarlo,
es estar fuera del esquema del negocio. Un partido de Menotti en derrota era casi como prender un jardín de infante con los nenes adentro. Entonces, en esto, seamos sinceros. El camino de la Argentina hasta la final no fue sencillo. Tras ser relegada por Italia al segundo puesto de su grupo, tuvo que desplazarse a Rosario. Eso no estaba en los cálculos de nadie. Los albicelestes necesitaban vencer a Perú por una diferencia de 4 goles para conseguir el pase a la final, ante un equipo peruano que tenía lo mejor de aquellos futbolistas que brillaron en México 70, como las leyendas Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas. El resultado final de 6-0, con 2 goles de Leopoldo Luque, otros tantos de Mario Kempes, ha sido fuertemente cuestionado. Hay voces que sugieren que Perú se dejó ganar. Nada se ha logrado demostrar plenamente, ni a favor ni en contra. Lo concreto es que la Argentina estaba incentivada con la posibilidad de hacer más de 4 goles para llegar a la final. Si la Argentina no pasaba, quien debería enfrentar a Holanda hubiese sido Brasil. Muy bien que preguntes qué pienso hoy, porque he pensado tantas cosas. Han sido muchos los movimientos que se producen en todos los temas. Vos sos muy joven, ustedes lo son. Y uno nunca termina de ser definitivo. Y las opiniones se van, digamos, redondeando con el paso del tiempo. Yo veo que fue una buena victoria de la Argentina, desde el punto de vista deportivo. Yo no tengo dudas sobre el partido con Perú, que estuvo de alguna manera siempre en el eje de la discusión. Yo ya escribí en aquel momento, tengo una maravillosa nota en cuanto al amor que desde el Uruguay me provocaba la Argentina. Es una de las notas que más quiero, del partido que relaté en Rosario. Todavía hoy el fútbol argentino no se ha hecho cargo definitivo de haber, entre comillas, es decir, robado un mundial es un poco fuerte, digamos, pero nunca decidió hacer la autocrítica necesaria. El partido con Perú fue no fue un partido arreglado, fue un arreglo más sutil. Ya está probado que al vestuario de Perú entró Kissinger, entró Videla, entró Morales Bermúdez, faltaba que entrara Galtieri en persona. La selección naranja ofrecía bastantes diferencias respecto de la formación original. En primer lugar, le faltaba su mejor jugador, Johan Cruyff, ausente y crítico de la dictadura argentina. La final se disputó el 25 de junio de 1978 en el Estadio Monumental de River en Buenos Aires. Hubo tiempo suplementario porque el partido terminó igualado en 1, lleno de tensión, con poco fútbol, con un par de atajadas enormes de Ubaldo Matildo Filiol. La Argentina se afirmó en la vigencia de Mario Kempes, el goleador del Mundial. Más allá del logro, del sacrificio hecho por los jugadores, de la coherencia de César Menotti, el Mundial 78 pareciera estar condenado a alguna duda, a algún pensamiento oscuro, imposible negarlo, porque el campeonato se ganó con el apoyo de la dictadura. La gente tratará de recordar lo mejor, lo que pasó adentro de la cancha. Lo de afuera, mejor olvidarlo. O recordarlo, pero de otra manera. Indudablemente hace a una polémica y a un dolor muy grande, porque después uno supo lo que estaba sucediendo. Pero yo me pregunto qué era lo que se sabía entonces, porque yo confieso que no tuvimos la menor idea quienes veníamos del Uruguay de lo que podía estar pasando en la Argentina, y yo creo que sigue sin saberse cuál es el momento exacto en el cual el ciudadano medio debía estar informado cabalmente de lo que estaba sucediendo. No te hablo de los que estaban en la dura batalla por la subsistencia, los militantes de las organizaciones del ERP, de montoneros, etcétera, o los que participaban del otro lado. Ellos sabían muy bien o creían saber muy bien lo que ocurría, pero el ciudadano medio, mal informado por nuestros medios de comunicación, que en general por complicidad o por estar doblegados no podían denunciar lo que ocurría, era muy difícil que pudiese saber, me parece, en el 78 lo que sucedía. Así que tampoco veo
mal que el pueblo argentino haya disfrutado de ese campeonato del mundo con la felicidad que lo hizo y que yo recuerdo en mi propia piel, pues yo también caminé transpirado, aunque era una noche de junio, los kilómetros que separan el estadio de River no había locomoción, no había nada, había un pueblo lanzado a las calles. La sociedad argentina todavía sigue pagando las consecuencias de la dictadura. Ahí volvemos casi al comienzo, ¿no? Si le ocurrió a la sociedad argentina, ¿cómo no le va a ocurrir al fútbol? En términos económicos, políticos, sociales, educativos, etcétera, etcétera. El fútbol también, mirá, una de las consecuencias de la dictadura en el fútbol es, Grondona. Pueblo de Gran Bretaña, no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque a una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. En el año 81 había salido de baja, en la segunda baja, el 24 de diciembre. Y bueno, me puse a entrenar en Huracán, estaba tratando de pelear un contrato, era jugador de divisiones juveniles. Mis comienzos fueron desde división inferior en el Club Atlético Los Andes, de Loma de Zamora. El viernes 9 de abril me toca estar en tercera división, juegan Los Andes en cancha de Independiente contra San Lorenzo. Y yo ya había hecho el servicio militar, hacía 2 meses que había salido de baja. Y me entero ahí que mi regimiento estaba convocado para una supuesta incursión en el sur, que podíamos llegar a ir. Vino un soldado a las 5 de la mañana a traerme una carta de presentación, una cédula de presentación. Y bueno, fui como a las 10 de la mañana, lo recibió mi mamá y toda la historia que ya todos saben. El dolor de una madre, como la de todos los que nos ha tocado estar en Malvinas, seguramente, por lo que pensaba y sabía lo que venía, ¿no? Así que... El día lunes me presento y así como me presento me pasan el bolso, el armamento. En ese tiempo no podía avisar porque no teníamos teléfono, vivía en un barrio muy humilde y no podía avisarle a mi familia. Ya todo el mundo me conocía como futbolista, el barrio... digamos, era uno de los pocos futbolistas del barrio, ya estaba con el plantel de primera, y bueno, con el correr de los días hay una misa ya en Puerto Argentino en la cual se me ve a mí cuando el cura me da la hostia y bueno, eso fue que se enterara todo el mundo y que sea una peregrinación mi casa y que fuera, digamos, un padecimiento para mi familia, porque ahí es donde tomaron verdaderamente conciencia de dónde estaba yo y que había una guerra. Las cosas pasaron muy rápido, siempre la anécdota que uno trata de contar, de vivir 70 días en un pozo inundado y todos los días lloviendo y 20 grados bajo cero. Vuelvo al continente, me pongo a entrenar rápidamente porque mi vida estuvo basada en el fútbol, ¿sí? Gracias a Dios, a mí... Siempre mis palabras fueron el fútbol me salvó la vida porque siempre luché para lograr ser jugador de fútbol. Al volver acá al continente, ahí tomamos conciencia de lo que realmente pensaba la sociedad y lo que en realidad habíamos hecho nosotros. Se ignoraba totalmente lo que había pasado en el sur. Convivimos con una realidad bastante chocante, donde de vuelta a la democracia, esa democracia que tanto se esperaba nos dio la espalda, donde su presidente jamás nombró y jamás sentimos que fuimos beneficiados de nada, el padre de la democracia. Y bueno, tuvimos que ahí ya empezar a pelear los veteranos sus propias leyes y deambular con todo lo que los padecimientos. Yo tuve la suerte de poder
seguir jugando al fútbol, me costó mucho tiempo. Pero bueno, me logré insertar a la sociedad gracias al fútbol, que fue también mi cable a tierra. La primera entrevista que hice, siempre digo, nombré a un compañero que lamentablemente le tocó morir en Malvinas, y la anécdota es que al otro día vino el hermano a preguntarme cómo lo habían matado, cómo había muerto el hermano, porque no le habían dicho nada, no sabían y la mamá lo estaba esperando. Queda todavía para la sociedad efectuar el mea culpa. A los sectores civiles económicos que acompañaron y apoyaron a los asesinos de la dictadura todavía no los alcanzó la justicia. A los miles y miles que callaron todavía no los alcanzó un sentimiento tan católico como la culpa. Ese mismo catolicismo que los diferenciaba de aquellos marxistas comunistas que algo seguramente habían hecho. Ese sentimiento de culpa tal vez jamás los alcance. A los principales hacedores de aquella barbarie les cayó con fuerza, tarde pero seguro, el peso de la justicia. Esos juicios justos que les negaron a más de 30.000 hombres y mujeres de esta patria, 30.000 padres, madres, hermanos, hijos, nietos, médicos, abogados, presidentes, deportistas, albañiles, empleados, amigos, comprometidos. A esos 30.000 a los que no se les dio la posibilidad que ellos hoy tienen, la de un juicio justo. Para ellos hoy están los derechos humanos. Para ellos y para nosotros. Entre 1976 y 1983, la Argentina vivió bajo la noche de un Estado asesino, un Estado que tenía que darle derechos a sus habitantes, incluso a aquellos que estaban fuera de la ley. Para ellos regía una justicia, pero no. En esos años regía una pena de muerte silenciosa, sin tribunales ni jueces. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. El miedo no puede legitimar ninguna conducta y solo conduce a errores que no pueden ni deben ser justificados. Queda para el presente la memoria. No es casual que aquellos procesistas, ideólogos de la dictadura, pidan hoy la pena de muerte, la mano dura. La excusa es la maldita inseguridad. ¿Cuál será después? Valió la pena hacer este recorrido por lo que fueron las dictaduras en la historia social argentina y también lo que significó que la Argentina justamente ganara un mundial en medio de la peor dictadura, con un equipo de fútbol formado por grandes jugadores y con el técnico que dividió la historia de la selección argentina. Antes de Menotti, los jugadores no querían ir a la selección, nadie le daba la real importancia que tenía, daba lo mismo ir a un mundial, no ir, clasificarse, quedar en primera ronda o pelear un poquito más arriba. Con Menotti la selección pasó a tener un estilo, una manera y sobre todo una organización, algo que no había tenido la selección argentina de fútbol. Después fue continuada, por supuesto, por Bilardo y por los distintos entrenadores que tuvieron la chance de estar, más allá de cómo le vaya al equipo argentino, el jugador desde 1974 hasta hoy quiere jugar en la selección argentina. Es un orgullo ponerse la camiseta celeste y blanca. La dictadura militar fue languideciendo con el tiempo y buscó como manotazo de ahogado, como recurso desesperado para perpetuarse en el poder, porque ya casi era imposible sostener la no apertura democrática, tomar las Islas Malvinas. Una reivindicación que por supuesto es muy cara a todos los argentinos, que todos estamos de acuerdo en que las Malvinas tienen que ser de nuestro país, pero se eligió una manera y se usó de carne de cañón a muchísimos chicos que no estaban para nada preparados para combatir a un ejército imperial, tradicional, como el de Gran Bretaña. Fueron muchos los argentinos que perdieron la vida, no solo en el crucero General Belgrano, sino en las batallas que se dieron en las Islas Malvinas, y los peores genocidas que participaron de esa guerra fueron los mayores cobardes. Este es un detalle importante para tener muy en cuenta. La cuestión es que llegamos hasta aquí y que vamos a volver próximamente analizando otra parte de esta historia
que une al fútbol con la sociedad argentina. También hay que decir que afortunadamente la democracia llegó muy poco después de las Islas Malvinas, de la pérdida de las Islas Malvinas, momentánea, no puedo decir realmente definitiva, y Argentina ganó un campeonato mundial en democracia y entre comillas de visitante, jugando fuera de nuestro país con aquel fabuloso Diego Maradona de 25 años, que fue la gran figura de esa selección de Carlos Bilardo. Vamos a volver próximamente con otro capítulo de Sociedad y Estadio. Que la pasen bien.